Mi madre me llamó fracasado solo por abrir un taller mecánico. Y ahora que es un éxito, quiere que se lo regale a mi hermano, su hijo favorito, como si ella lo hubiera levantado desde cero. Desde que tengo memoria, mi madre tuvo bien claro quién era su orgullo y quién era su carga. Mi hermano menor, Rodrigo, el brillante, el elegante, el que estudiaba administración en la capital, siempre fue el reflejo de lo que ella quería para su apellido. Yo, en cambio, era el que llegaba a la casa con las uñas negras por la grasa, con el pantalón sucio de aceite y la espalda dolorida de tanto levantar motores. El grande sin título. El raro, que prefería pasar los fines de semana armando carburadores viejos con mi abuelo antes que salir a fiestas o vestirme bonito para la foto. Mi madre no veía pasión en mis manos llenas de cortes, solo fracaso. Cada vez que decía que soñaba con abrir mi propio taller, se burlaba sin pena. ¿Taller mecánico? ¿De verdad? ¿Tú crees que alguien se hace grande oliendo gasolina?, decía mientras limpiaba con desdén los restos de aceite que dejaba mi ropa de trabajo. Me decía que si quería enterrar mi vida entre tuercas y motores oxidados, que lo hiciera, pero que no esperara su apoyo. Y lo repitió tantas veces que se volvió rutina. Como aquella vez que le conté que había conseguido trabajo ayudando a un mecánico del barrio mientras ahorraba para mi propio espacio. Ella solo soltó una carcajada. ¿Eso vas a poner en tu currículum? ¿Que sabes cambiar llantas? Pero lo peor no fueron las palabras. Fue el silencio. Fue cuando en una reunión familiar, delante de todos, anunció orgullosa que Rodrigo iba a hacer prácticas en una empresa internacional. Y luego giró la cabeza hacia mí, y con voz burlona dijo: «¿Y el mayor? Bueno, sigue jugando con sus fierros». En ese entonces yo trabajaba el doble. Turnos larguísimos, arreglando lo que fuera para reunir dinero. Dormía poco, comía mal, y muchas veces tuve que vender herramientas para pagar el alquiler. Pero había algo que ella nunca entendió. No tenía apoyo, pero tampoco tenía dudas. Y entonces pasó. Reuní lo suficiente para rentar un espacio pequeño en un barrio alejado, pero con alma obrera. No lo anuncié. No hice fiesta. Solo se lo conté a mi abuelo, el único que creyó en mí desde el inicio. Él, con manos temblorosas y su experiencia en la piel, me ayudó a pintar las paredes, a instalar las primeras herramientas, a colgar el letrero oxidado que decía: «Mecánica El Rayo». Ahí, entre aceite, grasa y tornillos usados, nació mi taller. Era humilde. El piso estaba cuarteado. Las paredes, descoloridas. Y mi primer banco de trabajo era una mesa de madera que rescaté de la basura. Pero cada tornillo, cada foco, cada llave estaba puesta por mí. Y lo más importante, cada cliente que llegaba con su carro viejo recibía más que una reparación. Recibía respeto. Recibía atención. Recibía pasión. Diseñé el servicio como siempre soñé. Que se sientan en casa. Que no los traten como ignorantes. Que salgan con el motor arreglado y el corazón tranquilo. Los primeros meses fueron duros. Algunos días no llegaba ni un solo auto. Otras veces, algún cliente se quejaba por los precios o por la espera. Tuve que empeñar mi moto para comprar una herramienta especial. Y más de una vez pensé en rendirme. Pero entonces ocurría algo que me hacía seguir. Una señora que llegó con su viejo Chevy y me dijo: «Mi esposo falleció, este carro fue su herencia, nadie más lo quería arreglar». O ese taxista que, después de 3 visitas, ya no decía «vengo al taller» sino «vengo a visitar al amigo». Y poco a poco, el lugar se empezó a llenar. Gente del barrio. Clientes que se pasaban el dato. Camionetas que llegaban desde otras zonas solo porque alguien les dijo que en el Rayo lo dejaban como nuevo y sin cuentos. Contraté a 2 muchachos jóvenes. Improvisé un espacio techado en el patio. Y hasta tuve que rechazar trabajos porque no daba abasto. Sentí orgullo. Por primera vez en años, sentí que lo había logrado. Que valía la pena todo el esfuerzo. Que, por fin, mi trabajo hablaba por mí. Y fue justo entonces, cuando sonó el teléfono. Vi el nombre de mi madre. Pensé que tal vez me llamaba para felicitarme. Para, por primera vez en su vida, decirme: «Hijo, me equivoqué». Pero no. Me llamó con ese tono autoritario que usaba cuando creía que tenía poder sobre mi vida. «Ya vimos que el taller te está yendo bien. Es momento de poner las cosas en orden», me dijo sin rodeos. «¿A qué te refieres?», pregunté, aunque ya me olía a veneno. Y lo soltó, sin vergüenza. «Rodrigo está desperdiciado en una oficina. Con su carisma y estudios podría llevar tu taller a otro nivel. Lo justo es que le entregues la administración. Tú te quedas en lo técnico. Así todos ganamos». Me quedé mudo. Pensé en cada madrugada arreglando autos ajenos. En cada golpe, en cada corte, en cada sacrificio. Y ahora, pretendía que lo entregara como si fuera una herencia familiar, cuando ni siquiera me habían dado una moneda para levantarlo. Me quedé en silencio. Ella siguió hablando de unidad, de sacrificio familiar, de dar el siguiente paso. Colgué sin decir una palabra. Me temblaban las manos, pero no de miedo, de rabia. Entendí, de golpe, que para ella yo siempre iba a ser menos. Que no importaba si había construido algo desde la nada, si no era como Rodrigo, no merecía reconocimiento. Pero si pensaba que iba a quedarme callado, se equivocaba. Ya no era el hijo sumiso que pedía permiso para soñar. No sé si fue el orgullo, o el miedo a perder lo que tanto me había costado construir. Pero después de esa llamada con mi madre, donde básicamente me pidió que le entregara el taller a mi hermano, supe que tenía que moverme rápido. No iba a dejar nada al azar.
Porque si algo había aprendido en todo este tiempo, era que los lazos familiares mal llevados pueden volverse sogas, y no precisamente de apoyo. Con la ayuda de un amigo abogado, cliente y amante de los autos clásicos que solía venir cada 2 semanas por su afinado, comencé a blindar todo legalmente. Registré formalmente el nombre El Rayo, el taller que con tanto sudor había levantado. Protegí el logo, los colores, hasta los diseños internos de nuestras cotizaciones y contratos. Revisamos cada documento, desde los papeles del alquiler del local, hasta los acuerdos con mis mecánicos y ayudantes. Ajustamos cláusulas. Reforzamos límites. Y escribí una carta, no solo simbólica, sino contundente. Cualquier intento de modificar, apropiarse, intervenir o manipular este negocio sin mi autorización expresa, será considerado una violación directa a mis derechos como fundador, operador y único propietario legal. Guardé una copia firmada en papel, otra digital con respaldo en la nube, y una más entregada al abogado. No tenía miedo, pero tampoco pensaba ser ingenuo otra vez. Durante las semanas que siguieron, me volví más fuerte que nunca. No solo en lo legal, sino en lo emocional. Pasaba todo el día en el taller, afinando detalles, capacitando a mis muchachos, cerrando alianzas con refaccionarias y solidificando vínculos con clientes fieles. Sabía que tarde o temprano iban a volver a la carga, que lo que no consiguieran con presión directa, lo intentarían con manipulación emocional. Y no me equivoqué. Una tarde vi entrar a mi madre. Caminó lentamente hasta una de las sillas del fondo. Pidió un café que le sirvió uno de los chicos y se quedó mirando el suelo, sin decir una palabra. Yo salí de la oficina y me senté a su lado. Tenía frente a ella un platito con galletas que no tocó. Revolvía el café como si no supiera qué hacer con él. Y sin mirarme, me dijo: «Tú no sabes lo que duele ver a los hijos pelear así». No supe qué responder de inmediato. Respiré profundo, le tomé la mano y solo dije: «No estoy peleando, mamá, solo me estoy defendiendo». Ella me besó en la frente, se levantó y se fue. Y fue en ese momento cuando decidí algo importante. No me iban a quitar nada. No con abrazos fingidos. No con propuestas de unión familiar. No con esa falsa imagen de fraternidad detrás de la cual querían esconder un saqueo emocional. Iban a conocer otra versión mía. Una versión que no grita, pero actúa. Una versión que no pelea, pero protege. Una versión que ya no buscaba agradar, solo respetarse a sí mismo. Pasaron 9 meses desde esa primera llamada en la que mi madre me exigía que entregara el taller. Y esos meses fueron una guerra de silencios, indirectas familiares y visitas disfrazadas de cordialidad. Mi hermano Rodrigo, por supuesto, volvió al ataque. Se apareció en el taller un miércoles a media tarde, con camisa planchada y una tablet en mano, como si ya viniera a inspeccionar su próxima propiedad. He estado pensando mucho, me dijo con su tono de siempre, tan suave como venenoso, y creo que ahora sí podemos trabajar juntos. Se sentó frente a mí, se acomodó la corbata y me soltó su plan. Yo me encargo de la imagen del taller. Redes sociales, convenios con aseguradoras, relaciones con clientes grandes. Tú te quedas en la parte técnica. Yo en lo estratégico. Lo dijo como si fuera un favor. Como si él tuviera que rebajarse a trabajar conmigo. Yo no dije nada. Me levanté, le pedí que me acompañara a la oficina. Subimos a un espacio pequeño donde tenía una pizarra llena de apuntes, pedidos pendientes, nombres de proveedores y un archivador gris. Abrí el cajón y saqué una carpeta gruesa. Revisa esto. Y uno a uno, le mostré los registros del taller, los contratos, las licencias, las patentes, las cláusulas de no injerencia, los derechos de imagen, la exclusividad del nombre. Todo con mi firma. Todo con fechas. Todo completamente legal. Rodrigo no dijo nada. Solo me miró con esa mezcla de arrogancia herida y sorpresa infantil. Entonces, no hay mucho que pueda hacer, ¿verdad? Yo le respondí sin levantar la voz. No lo hubo nunca. Salió del lugar sin despedirse. Y desde ese día, cambió la estrategia. A las pocas semanas, mi madre comenzó a enviar mensajes a través de tías, primas, familiares que antes no me escribían ni por cumpleaños. Decían frases como: «Están muy tristes porque no quieres compartir tu éxito. Tu hermano solo quiere ayudarte. No seas duro, la familia es lo más importante». Yo no respondí. Ya no. Mi padre, por su parte, comenzó a ir al taller. No como cliente. No como apoyo. Iba como un inspector. Se sentaba en silencio. Observaba. Miraba a mis empleados, tomaba fotos, escribía en una libreta. A veces grababa vídeos. Nunca pedía nada. Hasta que un día me harté. Me acerqué y le pregunté directamente: «¿Qué estás haciendo aquí, papá?». Me miró con esa frialdad que conocía desde niño. Y dijo: «Solo quiero entender por qué este taller funciona». Yo respiré hondo y le respondí: «Porque aquí hay trabajo honesto. Porque la gente entra y se siente en casa. Porque esto no es una imagen, es verdad. Y eso no se copia». Se levantó, me miró como si por primera vez entendiera lo que yo había construido. Y se fue. Esa noche, decidí hacer algo que cambiaría el rumbo de todo. Aproveché el primer aniversario del taller para organizar un evento íntimo, solo con mi equipo, mis amigos verdaderos, clientes fieles y vecinos que me vieron levantar el primer portón con mis manos manchadas de pintura vieja. Había empanadas, música criolla, luces colgadas con ganchos, mesas largas y cerveza fría.
Y en medio del brindis, pedí silencio. Tomé el micrófono. Y les conté mi historia. Hablé del inicio. De cómo me decían fracasado. De cómo vendí mi moto para pagar la luz. De cómo lloré una noche encerrado en el taller porque no sabía si aguantaría un mes más. Y también hablé del presente. De cómo cada uno de ellos, con sus visitas, con su confianza, con sus recomendaciones, habían sido parte de esto. Y luego, mostré en una pantalla los documentos. Los registros. Los contratos. Las pruebas de que ese taller era mío. Solo mío. No lo hice por ego. Lo hice por protección. Porque sabía que tarde o temprano alguien iba a querer contar la historia de otra forma. Ese día estaban presentes mis padres. Y Rodrigo. Mi madre lloró en silencio. Mi padre no dijo nada. Y Rodrigo bajó la mirada. Ese fue el fin de la guerra silenciosa. Un año después, abrí una segunda sede en otro distrito. Más grande. Con 3 rampas hidráulicas, sala de espera con café gratis y un espacio para capacitaciones. Todo con mis ahorros. Nada de préstamos. Nada de familia. Y ahí, sentado en mi nueva oficina, mirando las cámaras de ambos locales, supe algo que me costó años entender. Nunca fui el fracasado. Ellos fueron los que nunca se dieron la oportunidad de conocer quién era realmente. Ese periodo de estabilidad que tanto me había costado ganar. Me permitió hacer algo que antes parecía un sueño lejano. Abrir una tercera sede. Pero esta vez no era un taller más. Era diferente. Era un salto. Decidí instalarla dentro de un centro comercial nuevo, moderno, vibrante, lleno de vida y rodeado de jóvenes emprendedores. Era un mercado gastronómico en auge, con espacios compartidos, zonas de coworking y una clientela con poder adquisitivo y hambre de experiencias auténticas. Al principio dudé. Pensé, ¿qué hace un taller de mecánica en un sitio donde se venden arepas gourmet y lattes veganos? Pero no íbamos solo como mecánicos. Íbamos con una propuesta nueva. Un espacio híbrido donde la gente podía tomarse un café mientras veía desde un ventanal cómo restaurábamos autos clásicos en tiempo real. Un concepto que combinaba pasión, nostalgia y modernidad. Rediseñamos la imagen del negocio, cambiamos el uniforme, creamos un pequeño museo de piezas antiguas, restauradas por nuestros aprendices del programa de becas. Y cuando abrimos, sin hacer campaña, la gente llegó sola. No por el nombre. No por la fachada. Por la historia. Todo iba mejor de lo que imaginé. Las otras 2 sedes seguían estables, el programa de becas sumaba nuevos estudiantes, y los medios empezaban a interesarse más en lo que hacíamos. Hasta que, como siempre, el pasado volvió a tocar la puerta. 2 semanas después de la apertura, apareció él. Mi papá. Esta vez no mandó emisarios. No llamó antes. No vino en silencio. Llegó al local acompañado de un amigo de esos que siempre viven a punta de contactos, de yo te conecto, de tengo un conocido que. Pidió hablar conmigo en privado. Lo llevé a una zona tranquila. Y empezó su discurso. He estado pensando. No quiero quitarte nada, pero creo que el apellido debería estar representado. Por legado, por historia, por respeto. Y como quien deja caer algo sin importancia, añadió. Podríamos nombrar una zona del local con el nombre de tu abuelo. O mío. Incluso podría haber una participación pequeña, simbólica. Lo escuché entero. Sin interrumpir. Ya no me sorprendía. Era como ver una obra que ya conocías. Solo que esta vez, yo era el director. Con calma, le respondí. Este no es un negocio familiar. Es un sueño que levanté solo. Y aunque el apellido esté en mi DNI, aquí no hay espacio para egos, ni para monumentos sentimentales. Aquí trabaja quien aporta. Y se queda quien construye. Le conté cómo parte de las ganancias estaban siendo usadas para cubrir la atención médica de mi madre. Que otro porcentaje sostenía el programa de becas. Y que lo que quedaba se reinvertía, siempre, en el equipo. Si quieres estar presente, le dije, ven, come, comparte. Pero no esperes que te dé un espacio que no ganaste. Se fue sin decir más. Me miró con decepción. Como si yo le estuviera fallando por no rendirme. Pero esa vez, su decepción no me dolió. Porque ya no necesitaba su aprobación para sentirme valioso. Mientras tanto, mi hermano Rodrigo había seguido involucrado en el programa de becas. Nunca pidió manejar personal. Nunca cruzó límites. Y un día, mientras almorzábamos en una fondita de barrio, me dijo. Gracias por no excluirme. Antes pensaba que lo importante era tener parte del pastel. Hoy entiendo que tú no construiste un taller. Construiste algo mucho más grande. Le respondí que no lo incluí por cariño, ni por sangre. Sino porque cumplía. Porque hacía bien su trabajo. Porque funcionaba. Y creo que eso fue lo que más necesitaba oír. Desde ese momento, dejamos de vernos como hermanos compitiendo. Y empezamos a ser 2 adultos construyendo algo que impactaba vidas. Y así pasaron los meses. Las 3 sedes funcionaban. El programa de becas era ya una institución. Y recibí una propuesta que cambiaría todo. Una revista nacional de emprendimiento y gastronomía quería entrevistarme. No era por la comida. Ni por los autos. Era por la historia. Al principio dudé. No me gusta figurar. No buscaba cámaras. Pero cuando me dijeron que querían hablar del proceso, del corazón detrás del proyecto, acepté. Puse una condición. No se mencionan nombres reales.
No quiero hacer de esto una venganza pública. Y así lo hicimos. La entrevista fue larga, íntima, honesta. Hablé de cómo todo empezó con una idea a la que nadie apostó. De cómo mi madre me llamó fracasado por abrir un taller mecánico. De cómo vendí mi primer carro viejo por piezas para poder pagar la renta. De cómo cocinaba arroz con huevo 3 veces al día porque no tenía para más. Conté que mis enemigos más duros fueron mi familia. Que aprendí a defenderme no con gritos, sino con estructuras. No con venganza, sino con visión. Hablé del programa de becas. De jóvenes que hoy trabajan como jefes de área. De mecánicos que salieron del barrio y hoy viajan al extranjero a competir en restauración de autos antiguos. Y al final, sin planearlo, dije una frase que quedó impresa en la portada. Mi taller no nació para vengarse de nadie, pero con cada motor que arranca, le demuestro al mundo que los fracasados, cuando se levantan solos, se levantan para nunca más agacharse. La edición se viralizó. Llegaron más clientes, más propuestas, más jóvenes queriendo entrar al programa. Pero lo más inesperado fue él, mi papá. Un martes en la tarde. Entró al taller original, el primero, ese donde todo empezó. Se sentó en la misma silla del fondo. Pidió un café. No miró hacia la oficina. Comió, dejó el dinero, y antes de irse, entregó un sobre cerrado. Sin remitente. Solo decía, para M. Lo abrí esa noche. Era una carta escrita a mano. Decía, leí la entrevista. Vi el vídeo. Y por primera vez entendí que te traté como alguien que debía seguir mis pasos. Cuando en realidad tú venías a trazar tu propio camino. No sé si puedas perdonar a un padre que quiso apropiarse de algo que no era suyo. Pero si algún día me permites sentarme contigo, no como papá, sino como cliente. Sabré que hiciste algo que yo nunca supe hacer. Perdonar sin esperar nada a cambio. No lloré. No me quebré. Solo sonreí. Y por primera vez, sentí que esa parte de mi historia había terminado. No porque él hubiera cambiado, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Guardé la carta junto con el recibo de mi primera venta. La copia del primer alquiler del local. Y el menú escrito a mano con tinta corrida. No como símbolo de reconciliación.